Pues agradecerle mucho al doctor Alejandro Pedraza también. Para mí es un gusto que haya un profesor pues de otro colegio, ¿no? Porque creo que es algo que nos falta en la facultad también, como empezar a tejer relaciones interdisciplinarias en lugar de estar peleando cuál es la humanidad más humana en el mundo mundial, ¿no? Entonces, bueno, pues agradecer muchísimo, no es la primera vez que trabajamos juntos en los espacios y pues muchas gracias por sumarte y no ser a la pues agradecer la parte social que ya planteó Francisco, yo creo que muy interesante. Pues yo había preparado y voy a adaptarme un poco para que haya espacio para que todos hablemos, pero justamente mañana se cumplen 9 años pues de los hechos de Ayotzinapa. Yo en ese entonces estaba en la maestría en lingüística aplicada y teníamos un seminario cuyo objetivo era estudiar los modelos mentales del discurso debido a la carga pues de los hechos, a la fuerte indignación que generó la desaparición de los 43 más las ejecuciones, etcétera. Pues decidimos en el seminario cambiar todo el temario, que es una ventaja que todavía se puede hacer gracias a la libertad de cátedra, y convertimos el seminario más bien en un taller cuyo objetivo era publicar un artículo colectivo que analizara al menos los primeros meses, que son los que estábamos contemplando en ese momento, con respecto a qué pasaba con el discurso de Ayotzinapa. Y me parece que ha sido una buena introducción lo que ya planteó el compañero Francisco, porque es cierto, Ayotzinapa sí supone un cambio discursivo para quienes hemos trabajado el discurso contrainsurgente en México, interesante, ¿no? Si revisamos nosotros la lógica y la narrativa, por ejemplo, de Díaz Ordaz, después de lo del 2 de octubre, o revisamos la del presidente que le siguió después del famoso halconazo, lo que encontraremos siempre es una narrativa del tipo: los estudiantes agreden al ejército y entonces por eso se tuvo que responder de esa manera. Y si lo comparamos con lo que ocurrió en los primeros días en los medios de comunicación, hay un cambio significativo. Desde las primeras horas, algunas de las portadas principales que denunciaron los hechos de Ayotzinapa, que el gobierno ha insistido en llamar el caso Iguala, para quitar también la carga de que se llame como se llama la Escuela Normal Rural. Se insistió mucho en que había habido un ataque a manos de un grupo de civiles armados. La policía no va por ahí, pero la narrativa general, y la que va a salir a defender Peña Nieto casi semana y media después, tardó bastante, será esta, ¿no? La de que hubo un grupo criminal que se salió de control y atacó bestialmente a los estudiantes. Entonces, me parece eso muy interesante porque sí es un cambio significativo, pero además otra cosa interesante es, sí, como dijo Francisco, hay una realidad y luego hay una pugna para construir, pues nosotros los analistas del discurso decimos que hay una construcción simbólica de esa realidad por medio de los discursos. Y la pugna que se dio en los primeros meses en los medios de comunicación justamente tenía que ver con qué narrativa es la que se iba a colocar y la que iba a gobernar, digamos, pues durante los siguientes años el hecho de Ayotzinapa, ¿no? Entonces, debido a la naturaleza del seminario, hicimos un seguimiento más desde la lingüística cognitiva, pero bueno, voy a tratar de presentarlo en general y que nos sirva para explicar. Ahora que lo volví a revisar, porque pues ya es un artículo, pues, lo hicimos en 2015, se publicó hasta 2018, porque ya ven que la academia va muy lento. Y bueno, hoy hay muchas cosas que siguen siendo dolorosamente actuales, ¿no? Y que siguen estando en disputa en los medios de comunicación. Y bueno, pues sin más les platico un poco, por cumplir con el protocolo. Todo discurso manifiesta modelos mentales de la estructura semántica profunda de nuestra mente. Tenemos modelos mentales sobre nosotros, sobre nuestro entorno y sobre las relaciones que establecemos con todas las personas. Los modelos mentales manifiestos en el lenguaje nos ayudan a construirnos un mundo simbólico en paralelo al mundo físico espaciotemporal. A partir de los trabajos seminales de Johnson Laird y de los estudios más recientes de Van Dyck, definimos un modelo mental como una estructura de la mente construida mediante informaciones disponibles y experiencias previas a la versión simbólica de un evento. Con los modelos mentales modelamos la estructura cognitiva. Los modelos mentales no pretenden representar la realidad, son constructos teóricos o abstractos
y surgen siempre que ciertos parámetros y principios confluyen de una manera emergente. Los modelos mentales se instancian en el lenguaje y con ello forman a su vez modelos del discurso destinados a construirnos una significación de la realidad circundante. La identidad es un modelo mental que se construye discursivamente entre agentes de un espacio comunicativo con y frente al otro. Todos interactuamos constantemente en espacios comunicativos que son relacionales e identitarios. El carácter del espacio comunicativo relacional suele ser flexible en su estructura interna y no está basado en categorías rígidas. Está abierto para que salgan unos agentes, ingresen otros, y con ello las configuraciones identitarias que se generan tienen lo que Bauman llamó un carácter líquido. Es decir, no están dadas hoy y para siempre, sino que se van reconstruyendo y reactualizando a través del tiempo y según las necesidades del contexto. Las instanciaciones discursivas y semióticas de un espacio comunicativo relacional identitario ponen de manifiesto la construcción autoidentitaria y heteroidentitaria de los actores involucrados. Pero, dada la complejidad social de las interacciones, únicamente se pueden observar características sólidas o más duraderas de una construcción identitaria en una perspectiva transversal, manifiestas en instanciaciones discursivo-semióticas, en los posicionamientos de agentes, en un continuo temporal que suele ser muy largo. O sea, para que podamos observar todo un proceso de construcción, ha de pasar más de un día, 2 días, 3 días, ¿no? Desde este enfoque, entonces, asumimos nosotros que lo que estaba pasando después de los hechos que ocurrieron en el caso Ayotzinapa inaugura o abre un espacio comunicativo relacional identitario, en el sentido de que el caso Ayotzinapa se convierte en los medios de comunicación en un espacio en donde distintos actores que forman parte de la escena política, social e histórica de México van a tomar el tema, y no nada más lo van a tomar porque sí. Algunos lo van a tomar para vender notas, otros lo van a tomar para posicionarse a favor o en contra de los estudiantes y de las víctimas. Y en ese espacio comunicativo relacional identitario, todos los actores que entran a escena intentan construirse. Y lo más curioso es que no solo se intentarán construir las víctimas, ¿no? 43 de las víctimas no podían hablar, es más 45 en el primer momento, pero sus papás, sus compañeros toman el rostro de las víctimas, digamos, sino que al mismo tiempo el gobierno también entra a ese espacio comunicativo relacional identitario y empieza a ocurrir en los medios lo que nosotros definimos como una pugna por definir la narrativa oficial de qué era lo que había pasado y con qué modelo comprender. Entonces, lo que intentamos, voy a intentar mostrar ahora es tratar de narrar un poco lo que pudimos documentar en los primeros meses de los hechos de Ayotzinapa. Para ser muy breve, o sea, diré que bueno, el 26 de septiembre de 2014 es cuando ocurren los hechos. En términos generales, había más o menos un centenar de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, que se traslada a la ciudad de Iguala Guerrero, porque eran los encargados de recoger camiones, tomar camiones, que es algo que hacen desde hace mucho tiempo, para la marcha del 2 de octubre. La noche de ese mismo día y durante la madrugada del día siguiente, los estudiantes, divididos en cinco camiones y en distintos grupos, hoy sabemos mejor la historia gracias a la última reconstrucción, serán atacados y perseguidos por policías municipales, estatales y federales. Quiero insistir que este párrafo nos costó que se tardara el artículo en publicarse 3 años, porque cuando lo escribimos no había evidencia de que solo hubieran sido autoridades estatales, sino que estaba la idea de que habían sido un grupo criminal, ¿no? Como resultado, como sabemos, hubo aproximadamente 40 heridos, 43 estudiantes desaparecidos y 6 estudiantes ejecutados de manera extrajudicial en medio de este operativo que se lanzó contra 5 camiones en lugares distintos, pero a la misma hora. El papel que desempeñaron las autoridades, tanto estatales como federales, ha dejado mucho que desear y sigue haciéndolo, ya que, de acuerdo con la documentación que han elaborado los expertos del grupo interdisciplinario de expertos independientes, solo han entorpecido la investigación y han garantizado la impunidad de los perpetradores. Lo ocurrido en Iguala en contra de estudiantes normalistas se ha convertido en uno de los más representativos de la crisis de derechos humanos e impunidad por la que atraviesa México en el momento en que escribíamos esto, ya que de acuerdo con el GIEI, las dimensiones del ataque, el amplio número de víctimas, el nivel de la agresión sufrida
y la coordinación con la que actuaron distintas policías en el ataque, sumado al hecho de que todas las autoridades supieran de los hechos y que todas tuvieran presencia por medio de agentes, incluso del ejército, que se limitaron al menos a contemplar los hechos, muestra que hubo una coordinación y dirección de los ataques como la que no se había visto desde hace mucho tiempo. El esquema conceptual que subyace al caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y el subsiguiente enfrentamiento entre el gobierno, padres de familia y diversas fuerzas sociales es un esquema prototípico de oposición que abre un espacio comunicativo relacional identitario del tipo víctima y culpable, o víctima y victimario. O sea, el otro día todos habían activado nuestros esquemas anteriores tipo 2 de octubre, el halconazo del 71, y eso abre un esquema en donde debe haber víctimas y victimarios. El esquema de víctima-victimario es un esquema conceptual muy útil para construir todo tipo de relaciones semánticas de oposición, ya que como rasgo constitutivo implica un enfrentamiento entre dos polos opuestos a lo largo de una escala actoral espacio-temporal que se va a ir definiendo. Inicialmente hay una dicotomía arquetípica, pero el esquema puede ampliarse con estructuras relacionales adicionales de acuerdo al número de actores que entran al universo. Esto lleva a una configuración más compleja y menos prototípica que se caracteriza por la diferenciación o jerarquización de los actores. A continuación, intentaremos detallar ese esquema de oposición en el espacio comunicativo relacional identitario con respecto al caso Ayotzinapa y trataremos de entender qué tipo de modelos mentales de tiempo, espacio, conocimiento, contexto e identidad se construyeron, así como las respectivas instanciaciones, tanto discursivas como multimodales, semióticas, que se hicieron vigentes. Esto es para explicar un poco cómo procedimos para hacer la investigación que voy a presentar. Para poder observar cómo se fueron construyendo tales identidades y los esquemas de los modelos mentales en la pugna por el discurso oficial con respecto al caso Ayotzinapa, conformamos un corpus que nos permitiera observar y analizar los hechos, para lo cual se procedió de la siguiente manera. Trabajamos con un corpus de 60 incidencias, resultado de un proceso de selección que partió de más de 650 ítems discursivos, todos ellos recogidos de medios sociales y otras fuentes de internet que fueron recolectadas durante un periodo de 4 meses. Los datos recabados nos permitieron construir los esquemas prototípicos sobre el caso Ayotzinapa. Es evidente que por cuestiones de espacio no podremos dar cuenta detallada del comportamiento de esos 4 meses, sin embargo, cada uno de ellos nos ayudó a representar que hubo momentos más álgidos y otros menos álgidos, y de hecho lo que propusimos es que discursivamente los medios de comunicación, la pugna por el discurso oficial se comportó como una campana de Gauss. Es decir, en un inicio tenemos muchas menos manifestaciones. El momento en que más se publicó en los medios, más publicó el gobierno oficial y más comunicados emitieron los padres y los familiares de Ayotzinapa es hacia el 11 del 2020, o sea, tenemos así como ese comportamiento. Y eso nos hizo pensar que era importante, o sea, decidimos no poder tomar todo para el artículo o la investigación en sí, sino tomar cómo estaban los esquemas o los modelos mentales en un inicio, cómo se construyen cuando la campana de Gauss alcanza como el máximo número en que se estaba discutiendo en los medios de comunicación el tema de Ayotzinapa, y después, un poquito después de la famosa verdad histórica, va a haber una bajada. O sea, como que el tema empieza a descender en la presencia que tienen los medios de comunicación. Son meses, sí, perdón. 20 de noviembre, gracias. Porque son 4 meses, así es. Es decir, en noviembre, y efectivamente esto coincide con los hechos históricos también, para noviembre todo este campus fue cerrado en la jornada mensual para exigir la verdad en el caso de Ayotzinapa. Es decir, hay una coincidencia entre la fuerte presencia del tema en los medios de comunicación y la fuerte presencia también en las marchas, en las calles de la gente exigiendo verdad y justicia ante estos hechos. Y entonces, bueno, tratamos a partir como de un principio de tomamos muestras lingüísticas, y aquí hay un poco la reconstrucción para que lo podamos ubicar con otros hechos. Por ejemplo, el primer artículo que aparece en La Jornada, que es el único medio que tiene una posición más neutral frente a los hechos. Todos los medios estatales, su primera plana al otro día fue por fin ponen orden, qué bueno que los castigan, etc. Luego vendrá el famoso Ya me cansé de Murillo Karam,
Vean cómo el "ya me cansé" es parte importante de la campana de Gauss, o sea, enciende más la indignación, contrario a lo que buscaba al presentar la memoria histórica. En noviembre se presenta la marcha masiva en el Distrito Federal y en otras ciudades, las más grandes, exigiendo la justicia, y la última marcha que documentamos, que es la de diciembre, muestra ya una bajada, ¿no?, ante la insistencia, incluso al presidente, de superar ya, ¿no? O sea, ya estaba ahí la verdad histórica, lo digo con comillas, y entonces, bueno, más o menos para que puedan ubicar en el tiempo cómo evolucionó esto. Y los ejemplos discursivos, pues se tomaron todas las muestras que se pudieron recoger, digamos, en los medios de comunicación, y que tratan de explicar y colocar a los actores en distintos sentidos con respecto a este esquema central. El esquema es de haber víctimas y victimarios, y la gran pregunta en ese entonces es ¿quién fue?, ¿no? Y bueno, como aquí podemos ver, por ejemplo, tenemos muestras como al menos 5 muertos, 25 heridos y 25 estudiantes desaparecidos. Acabó con 6 muertes y 17 heridos y la desaparición de decenas de estudiantes de magisterio. Desde un inicio claramente sabemos que los victimarios, o sea, las víctimas son los estudiantes. Eso nunca estuvo en pugna. Y veamos acá los ataques armados de agentes municipales, comandos parapoliciales y muy posiblemente también sicarios. Este otro lado, la construcción de quién era el antagonista o el victimario, fue el que es y ha sido y sigue en algunos medios estando en pugna en el discurso social, digamos, de alguna forma, y es en medio del cual se va a dar pues el conflicto social discursivo para construir el discurso pues tanto del gobierno como de los familiares y la sociedad que intenta apoyar en el caso de Ayotzinapa. Es decir, desde un inicio el esquema de oposición fue muy claro, y lo que va a cambiar es la pugna por qué lugar juega cada quien, ¿no? De ahí que uno de los títulos es quién es quién en el espacio comunicativo. Aquí vemos otros ejemplos. Por ejemplo, los sicarios, porque fueron civiles los que dispararon de manera directa, ¿no? O los policías empezaron a disparar a las 3 unidades y fue cuando cayó un compañero. Vean cómo están confrontadas las dos narrativas. Mientras en los medios se insiste en no retomar los discursos directos de los propios estudiantes que habían estado en los camiones que habían sido atacados, lo que más circula en los medios son ejemplos como el primero, y se habla de los atacantes como sicarios. Se utilizaron también términos como los guerreros unidos, como sicarios que habían infiltrado a la policía, ¿no? Frente a eso, los estudiantes insisten una y otra vez, y los padres recuperando los testimonios de los compañeros de sus hijos desaparecidos, en que desde un inicio ellos habían dicho que los que habían empezado a disparar habían sido los policías. En un primer ataque, policías municipales apoyados por pistoleros balearon a los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, donde 2 de ellos perdieron la vida. Entonces, este primer esquema, digamos, el de constituir claramente quién fue el victimario, es el que va a estar en pugna durante el primer mes. Y justamente en la campana de Gauss, cuando va a empezar a subir, es que decide el gobierno, con el rostro de Murillo Karam, ofrecer una versión que consolide la idea de que los sicarios o los pistoleros son quienes habían ejecutado este acto. Y lo que está también muy bien documentado en las instancias discursivas es que la idea que se vendió es que había policías ahí de manera casual. Sí lo dije bien, ahora sí. O sea, había sido una casualidad. O sea, daba la malísima suerte que en ese momento, pues algunos policías que habían sido previamente infiltrados por el crimen organizado estaban presentes el día de los hechos. Y entonces esta era la explicación oficial, y era invertir el testimonio de los estudiantes, quienes desde un inicio dijeron era la policía fue quien abrió fuego en un inicio, y en este caso se trataba más bien de eran sicarios o eran pistoleros que fueron apoyados en algún momento por algunos policías estatales, ¿no? Entonces, desde el primer mes se encuentran confrontados claramente estas dos narrativas. Aquí tenemos algunos testimonios, porque además todo el mundo entra al ECRI, o todo el mundo intenta colocarse. Ayotzinapa es un gran evento. Por ejemplo, la CETEC declarará que los compañeros se les permita trasladarse a la escuela y que se les libere a los detenidos, a favor, por ejemplo, de los estudiantes de Ayotzinapa, y reconocen la versión narrada por los propios estudiantes. Tlaxinolan es otra de las organizaciones que desde muy pronto se manifiesta. Las organizaciones de derechos humanos que hemos acompañado por varios años a los estudiantes de la Normal tal.
Los padres de familia, bueno, aparecen muchos de los testimonios, vengo a buscar a mi hijo, pero me dicen que se lo llevaron al Ministerio Público de Iguala. Esto también es importante porque sí hay testimonios de padres que en un inicio recibieron la orden de alguna autoridad de que sus hijos estaban en el Ministerio Público. E incluso, o sea, ahí está tal cual el comité de los estudiantes, de los representantes de los que estaban en los hechos, dice todo esto no hubiera pasado si no hubiera intervenido la policía municipal. Siempre ubicando esta como la que había detonado el acto criminal. A partir de todas las muestras lingüísticas se hace una reconstrucción de los hechos. Como ustedes ven, entonces en un inicio lo que se intenta es construir esta especie de esquema. O sea, estaban aquí las víctimas, de 25 a 40, fíjense, cuando lo hicimos todavía no teníamos ni siquiera la cifra correcta, en las primeras noticias no hay una cifra bien definida, que están en alianza con padres, el comité de Ayotzinapa, hay 3 asesinados, 3, los de Tlachinola, en la CETEC, pues ahí otra vez los 3 normalistas asesinados, como si todos estos fueran las víctimas opuestas a que se construye como el victimario. Policía en un primer momento municipal y pistoleros vestidos de civil. Esta es lo que aparece en el primer mes y es sobre el cual el gobierno va a intentar operar para cambiar la correlación de fuerzas. Ahorita vamos a ver cómo y hasta dónde. Bueno, y aquí está, ¿no? Entonces la idea sería víctimas, victimarios, de este lado. Si ustedes notan una cosa, en el primer mes no hay una idea que va a surgir durante la misma lucha de que esto haya sido algo como muy controlado y coordinado. O sea, son unos policías y unos pistoleros, hay todavía mucho caos, no se entiende bien del todo porque pues, estaban juntos y atacan de manera conjunta. Ese es un esquema muy como simple, digamos. Conforme empieza a avanzar el tiempo, ¿qué otra cosa se marcó ahí? Bueno, ahí está la oposición. Aquí tenemos otros ejemplos. Pasa, ya estamos ahora en noviembre, ya se fraguó la frase de nos faltan 43, ya hay certeza del número de desaparecidos y empezamos a ver en las consignas este tipo de expresiones, ¿no? Valga la idea de que el grupo de lingüística también trató de recuperar algunas de estas consignas, como porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, o pienso, luego me desaparecen, que empiezan a focalizar la idea de la desaparición forzada, ¿no? Y que será el ariete del discurso no oficial para insistir una y otra vez con respecto a la construcción de la verdad, la que sí intentaban que fuera la verdad histórica y se opusiera a la verdad estatal. A partir del 7 de noviembre hay un increíble fortalecimiento de las víctimas o del agonista en el discurso de los muertos. Y lo que vamos a ver es un montón de expresiones, digo, aquí puse varias. Se manifiesta el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que hace tiempo que digamos no tenía así como manifestaba una gran alianza con algún caso específico. Se manifiestan otras grandes, por ejemplo la Organización Campesina de la Sierra del Sur. Grandes sectores de lucha social que por ahí andaban, empiezan a aparecer en escena, ponen de manifiesto cuál es su postura. Y la misma sociedad, los estudiantes de otros grupos empiezan a fraguar y a replicar este discurso. Frente a eso, vean cómo el agonista crece. Todos somos Ayotzinapa, todos somos los 43. Y ante el hecho de que esté creciendo y está ganando terreno, la versión contada por los testigos de los hechos, entonces, más o menos desde el mismo 7 de noviembre, lo que vemos es una campaña en los medios de comunicación por reconfigurar esta idea, ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí algunos de los fragmentos del discurso de Peña Nieto. Lamento de manera muy particular la violencia que se ha dado y sobre todo que sean jóvenes estudiantes los que hayan resultado afectados. Conocer la verdad y asegurar que se aplique la ley a los responsables de estos hechos que son sin duda indignantes, dolorosos e inaceptables. ¿Se dan cuenta? O sea, mientras lo que están diciendo es, era tu policía, era tu presidente municipal, todos los discursos que da el presidente son como separándose y diciendo quién sabe qué les hicieron, pero esto es muy grave, como un tercero, ¿no? Entonces el Estado comienza a construirse más bien como un tercer actor, ¿no? Tratando de salir del cerco en el que se le está construyendo como el victimario. Aquí tenemos otra cita, en este caso creo que de la Unión Europea, ¿no? Del Parlamento.
Apoyan al gobierno de México en el trabajo conjunto que está desarrollando con organismos internacionales, incluida la Unión Europea. México es un socio estratégico en sus esfuerzos para fortalecer las instituciones y para cooperar en áreas como la seguridad y los derechos humanos, entre otros temas. O sea, de nuevo, como viéndolo como un tercer actor, ¿no? Que no está involucrado, no está dentro de este esquema de oposición. Y bueno, ni se diga de Murillo Karam, sé del enorme dolor que produce a los familiares la información, un dolor que compartimos solidariamente. Algunas de las personas que trasladaron al basurero de Copula llegaron sin vida o inconscientes y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Y aquí es donde vemos la insistencia de nuevo en que quien operó es el grupo criminal. Ese día Murillo Karam dará esta, que es la versión de la verdad histórica. Aparentemente habían interrogado a 2 de los pertenecientes al grupo de Guerreros Unidos. Estos habían dicho que pues, todos los estudiantes habían sido trasladados al basurero de Copula, habían sido quemados ahí, luego metidos en bolsas de plástico y lanzados a un río. Y se habían encontrado 2 bolsas en ese momento, ¿no? Esa era la conferencia de la verdad histórica, tratando de bajar, o sea, dar una explicación de cuáles eran los hechos, bajar la indignación, parar la indignación generalizada en el país. Desgraciadamente, como siempre les digo a mis alumnos en discurso, una cosa es la intención comunicativa y otra, pásenle. Y otra cosa es lo que realmente se logra. La intención era parar ahí el asunto, sin embargo el señor Murillo Karam, cuando detiene a los periodistas para no recibir más preguntas, expresa la famosísima frase de ya me cansé, frente a los papás de 43 personas que llevan cuántas horas sin dormir, sin saber de sus hijos yendo de aquí a allá, y esto se vuelve espuma de capuchino. O sea, la indignación sube todavía más después de esta frase, pero vemos muy claramente cómo el intento de la verdad histórica discursivamente fue el siguiente: decir, el gobierno es parte de las víctimas. O sea, nosotros, es más, se atrevió a hacerlo con el dijo, todos somos Ayotzinapa, ¿no? Y después lanza pues, a este señor, que hoy además está siendo juzgado por nexos con el narcotráfico, ¿no? Y que era el que estaba investigando al grupo que había secuestrado y desaparecido a los estudiantes. Pero este es el esquema que se quiere colocar durante todo noviembre. O sea, está el gobierno, ¿no? Que si bien es un actor diferente, porque los familiares, las organizaciones no lo quieren, pero el gobierno está acá adentro, y quien atacó, o sea, el verdadero victimario es el crimen organizado. Y el llamado a aceptar la verdad histórica y el llamado, digamos, a cooperar y aceptar los esfuerzos del gobierno es un llamado finalmente a aceptar este esquema. Así fueron las cosas. Hubo un actor externo, un tercero que se salió de control, no pudimos garantizar seguridad, y todos somos víctimas de ese actor que ha sido nombrado para ese momento como el crimen organizado. Como nosotros vemos, pues claramente, bueno, ahí se tejen también las relaciones, pueden ver ustedes las relaciones que hay entre los actores, porque se hizo con la teoría de nodos. Pero aquí también hay que entender que, bueno, quienes tienen y se manifiestan es más fuertemente Murillo Karam, el gobierno en voz de Peña Nieto, el Peña Nieto mismo y el Parlamento Europeo. Estos son los 4 grandes actores que para noviembre intentan colocar esta verdad por medio, ¿sí?, de las noticias que serán publicadas en los medios de comunicación. Y que se asumen además el mismo Murillo Karam, el mismo Peña Nieto como víctimas de ese grupo del crimen organizado, ¿no?, que merece pues ser castigado por la barbarie, digamos, que se ha logrado cometer en manos de ellos. Lo que es muy bonito e interesante es que esto está ocurriendo hacia el 7 de noviembre, sube muchísimo, se alcanza el punto más álgido, y entonces es muy curioso que para el primer día de noviembre, en todos lados está la consigna de todos somos Ayotzinapa, la misma que había intentado decir Peña Nieto, pero además surge por primera vez hacia el 21 de noviembre la consigna que ustedes conocen ahora y que es la más emblemática, que es Fue el Estado, ¿no?, que se escribió aquí en grandote y que se escribió en grande en muchos otros lados, y que realmente es la respuesta no a lo que dijo en específico Murillo Karam, no a lo que dijo en específico Peña Nieto, es la respuesta a la pugna que la gente estaba viendo en concreto
en los distintos discursos oficiales para que ganara la de que no había sido un ataque de Estado, ¿no? Hoy sabemos que pues, era verdad, ¿no? Hoy sabemos que el ejército supo mucho antes, que el ejército tenía incluso gente infiltrada ahí. Digo, para finales de diciembre que nosotros terminamos este análisis no lo sabíamos con esa certeza, lo intuíamos. Pero sin lugar a dudas se explica también por qué la respuesta y la fuerza, la consigna que se elige entre muchas que estuvieron, todos somos Ayotzinapa, nos faltan 43, pienso luego me desaparecen, etc. La que va a ganar es la de fue el Estado. Y gana porque pues de alguna manera resume de una manera muy concreta la pugna discursiva que en esos momentos estaba ocurriendo por construir la versión discursiva, ¿sí? La representación discursiva de la realidad. Entonces, bueno, el trabajo, como ustedes ven, incluye muchos otros detallitos, pero no voy a profundizar ahora en ellos. Lo pueden consultar, porque ya fue publicado, les puedo compartir ahorita la bibliografía. Pero bueno, durante el monitoreo de esos 4 meses, frente al fortalecimiento del agonista, el antagonista respondió con estrategias discursivas que lo mostraran en alteridad con el agonista y en aliedad con el crimen organizado. Ya no veo bien. El fortalecimiento del agonista se construyó en torno a consignas contestatarias al discurso del antagonista, que por lo mismo resultaron coyunturales, y no construyó consignas que fortalecieran su identidad y construyeran un nosotros a largo plazo. Esto dicho de otra forma, ¿no? Si bien fue el Estado, aglutina la pugna central, lo que es cierto es que fue el Estado no contiene en ningún lado quiénes eran las víctimas. No contiene por qué habían sido ellos las víctimas. Y eso explica también, bueno, no explica porque las ciencias humanas no son ciencias así de causa-efecto, pero es una de las cosas que explica también la bajada hacia diciembre tan fuerte, y el hecho de que hoy, algo que decía el compañero, pues aunque hoy estamos iniciando esta jornada de reflexión para recordar el caso de Ayotzinapa, pues en realidad no sabemos quiénes eran los 43 de Ayotzinapa, no sabemos qué hacían, no sabemos qué es la Federación Campesina de Estudiantes. Es decir, sí logra, frente a la necesidad pues del primer momento, de señalar claramente al culpable, ¿no? Que era al parecer lo más acucioso en ese momento, y lo más importante para los familiares de las víctimas, invisibiliza terriblemente muchas de las otras aristas, ¿no? Y entonces fue el Estado hoy, pues la hemos escuchado, quizá la vieron en los muros, la verán mañana pasado en esta semana de reflexión, pero ¿qué quiere decir que fue el Estado? No quiere decir que sabía, que levantaron un teléfono, que según los últimos informes del GEI, incluso fue el gobernador el que les dijo claramente a los criminales, esos que según mandaban, ¿no? Y al que el gobierno no puede controlar, pero les dijo claramente, saca el 5º camión, sin broncas, y les dijo también, a ver si pueden presentar aunque sea 5, porque la cosa está muy caliente, ¿no? Entonces, ¿quién manda a quién? ¿Quién es el victimario y quiénes son las víctimas? Es un poco lo que quisimos reconstruir, y desgraciadamente hoy, curiosamente, pues sabemos quién fue el victimario, o sea, es como si se hubiera invertido. Hoy a 9 años tenemos clarísimo que fue el Estado, y hay mucha documentación que explica por qué se puede afirmar que fue el Estado, hay pruebas científicas innegables, pero hoy sabemos muy poco de quiénes eran las víctimas, qué querían, por qué luchaban, por qué venían a la marcha del 2 de octubre. Y entonces hay como una inversión en los polos donde ha cambiado, ¿no? La configuración que teníamos más o menos hace 9 años. Bueno, con eso.